La cultura construye al ser humano y lo forma para trascender en la vida. Las artes son la herramienta que finalmente nos lleva a ese camino. La materia, la imagen y el sonido son 433. 3 movimientos de vida, 3 movimientos de emociones. Bienvenidos al podcast 433. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Sebastián Alvarado y esta es una nueva entrega de 433, el podcast de los pregrados de Artes Visuales y de Música de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenidos a este viaje en el tiempo. Retomaremos sobre el concepto de contracultura que veníamos trabajando en los podcasts anteriores. Este es el último episodio, el número 3, dedicado a ese concepto. Y entonces retomaremos sobre lo que veníamos abordando en los años 70 del siglo pasado y la música disco. Las discotecas no serían para los afroamericanos solamente un sitio de encuentro, sino además un escenario para demostrar y para exhibir y para dignificar su propia cultura. Recordemos de todos esos procesos que habíamos revisado en torno a la reivindicación de derechos civiles de obreros, de género, particularmente con el movimiento feminista, y de raza, particularmente con los movimientos afro, pues quedan una cantidad de rezagos, de consecuencias y de posibilidades de cambiar el sistema. Y esos cambios del sistema están dados en la producción del orden de lo simbólico. Es decir, no estamos hablando, ¿cierto?, que el sistema deje de ser lo que era, sino que por el contrario hay una generación dinámica dentro de las posibilidades de ser y de producir discursos, en este caso en las ciudades. Entonces las discotecas van a ser no solamente unos puntos de encuentro, sino además unos lugares para que la cultura afro, particularmente, pues despliegue como toda la dignidad de ser negro en Norteamérica. Por esa razón, por ejemplo, nosotros vemos que dentro de esta cultura de la música disco aparecen los peinados que van prácticamente, ¿cierto?, de hombro a hombro. Aparecen una serie de productos para el cabello también, una moda muy marcada, pantalones botacampana, camisas con animal print, con lentejuelas, con escarchas, con brillantes, los zapatos de plataforma, etcétera, 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 las bolas que iluminan los lugares, las bolas de disco, y también pues toda esa cultura de diálogo, que no es solamente del diálogo entre personas, sino de diálogo entre sus maneras de ser, de interpretarse, y una cantidad de posibilidades de vestir que hasta ese momento parecían extrañas, ¿cierto? Y paulatinamente eso se fue asimilando incluso por la comunidad blanca, y van a aparecer, ¿cierto?, bandas que quieren ser de una u otra manera como los afro, pero que no lo son. Recordemos, por ejemplo, a los Bee Gees, etc. Y toda esa dinámica de cambio y de construcción de unas posibilidades de dignificar la misma moda, la aparición del cuerpo, la cultura de la música, pues terminan repercutiendo en figuras, ¿cierto?, posteriores, como Gracie Jones, que es actriz, modelo y cantante, uno de los íconos de la moda. Y pues por supuesto, para que la música disco pudiese tener ese lugar, pues debimos pasar, ¿cierto?, por el blues, por el jazz, que tuvieron una gran repercusión, no solamente dentro de las ciudades, sino que se ganaron un lugar dentro de la industria de la música, y le interesó, de hecho, también a las comunidades blancas, a tal punto, ¿cierto?, que surgen figuras como Elvis Presley, el denominado rey del rock and roll. Pero de ahí para atrás podemos encontrar una cantidad de afros que fueron partícipes de ese movimiento y de esa, por qué no decirlo, gran revolución de la cultura. Entonces es importante entender que la revolución no es un concepto de violencia, sino más bien de cómo las significaciones del discurso y las producciones del discurso del arte terminan siendo culturales y en últimas políticas, y resignifican todo el sistema, permiten que la gente sea de otra manera.
Evidentemente ese concepto de revolución pues lo veníamos entendiendo desde la cuna en Francia, ¿sí? Desde la Revolución Francesa, que ya tenía otras implicaciones, pero démonos cuenta que en el siglo XXI ese concepto de la revolución es cultural también, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de cultura, recordemos, son unas prácticas que terminan construyendo la definición del mismo concepto. Entonces esos derechos civiles que empiezan de una u otra manera a rebelarse en función de la protesta, a querer resignificar las mismas sociedades, las mismas prácticas, las mismas dinámicas del trabajo, pues terminan posibilitando que la cultura cambie. Y entre los años 70 y 80 vamos a encontrar que de la música disco, que de hecho viene arrastrando otros subgéneros de la música afro, que pueden ser el rhythm blues, ¿cierto? Por ejemplo, el soul, el funk, pues termina también derivando de la música disco y de las discotecas el hip hop, porque cuando los DJs se dan a la tarea de jugar y de experimentar sobre los tornamesas con los acetatos y mover el vinilo de un lado al otro, surge el famosísimo scratch, y del scratch pues surge toda la cultura del hip hop, y van a surgir de allí otras maneras de vestir, otras maneras de bailar y otras maneras de entender la música en sí misma. En la cultura del hip hop surge un ritmo en particular, una manera de producir música que es el rap, que llega hasta la actualidad, y el rap proviene del rhythm and poetry, ritmo y poesía, y este ritmo y estas poesías son de la vida cotidiana. Ahí ya no hay una lectura del verso que a lo mejor no suene romántico, sino que son las historias de la vida cotidiana. Estos muchachos que están sufriendo unas condiciones laborales y sociales que son muy distintas a la de los ciudadanos acomodados, están hablando de las historias de calle, ¿no? También están hablando de la violencia, de la delincuencia, del gueto, pero son cosas que están dándose en las calles de las ciudades y a lo mejor, ¿cierto?, en las penumbras en donde nosotros no dirigimos la mirada. Entonces es una cosa absolutamente interesante, porque las historias de la poesía en el rap son las historias de la periferia, y son las historias que de una u otra manera también nos tocan, porque somos parte de esos conglomerados urbanos. Y por supuesto el fenómeno del rock no va a darse solamente en Norteamérica, sino también en Inglaterra. Entonces en el contexto británico vamos a tener a bandas, por supuesto, como los Beatles o los Rolling Stones, y se van a generar unas tensiones y unos diálogos intercontinentales entre Gran Bretaña y Norteamérica que hacen que ese dinamismo del rock sea cada vez más interesante y sobre todo cada vez como más de avanzada, más propositivo, más extraño, más extravagante, más rápido y furioso también. Y cada vez que el rock and roll se va haciendo más acelerado, pues van surgiendo como los principios de aquello que en la actualidad se llama el heavy metal, pero pues no es tan actual, es decir, por allá en torno a los 70s, 80s, con bandas como Black Sabbath empiezan a generarse unas nuevas posibilidades de construir la música, y ya no son propiamente rock, ya son otra cosa, y surgen otros géneros, otras culturas y otras maneras de vestir. Démonos cuenta que el vestir es muy importante también para esa lectura del concepto de contracultura, pero en ese caso la moda no es solamente el ponerse unas cosas encima que llamaremos ropa, sino que está invadida también de una actitud. Y de hecho, buena parte de las veces nosotros encontraremos que el rock se lee más como una actitud que como una música o como un género en sí. Y esto nosotros lo podemos atar, ¿cierto?, a personajes como Marlon Brando, que va a aparecer vestido con chaqueta de cuero, por ejemplo, sobre una Triumph en una película llamada El Salvaje o The Wild One de 1953. Y esa actitud rebelde y desafiante de este personaje tiene una relación o un paralelismo con Elvis Presley, por ejemplo, y con toda la cultura del rock en general. La historia de la chaqueta de cuero es interesante porque surge en torno a 1928, al finales de esa década del 20, cuando dos hermanos, los hermanos Scott, deciden de una u otra manera reinterpretar las chaquetas de aviador para los motociclistas. Los aviadores utilizaban el cuero, muchísimas veces forrado con piel de oveja para protegerse del frío. Esto llamó la atención de los motociclistas y los hermanos Scott entendieron eso y lanzaron la New York City Perfecto, que es un modelo icónico
para la cultura del rock y para la contracultura en general, porque sería como el modelo que utiliza, un modelo similar al que utiliza Marlon Brando, al que utilizaría Elvis Presley, al que utilizarían los músicos posteriores del black metal e incluso del punk en la década de los 70s, 80s. Entonces la manera de ser va muy atada a la manera de vestir, y esa actitud desafiante pues va a ser estructural para el rock. En últimas, el rock es como la actitud de la contracultura en sí misma, indistintamente si hablamos de cualquier género de la música o de cualquier momento de la historia. Es como si en últimas el rock se tradujera como desafío y actitud. Y en Gran Bretaña pues vamos a encontrar también un movimiento contracultural muy interesante, que sería el punk. Y el punk pues entonces cada vez va a estar como en función de la estridencia, de la desestructura de la música, de unas construcciones muy agresivas y muy extrañas, incoherentes si se quiere, en torno a las composiciones, de las letras, y por supuesto cada vez un desafío visual mayor. Lo curioso es que aquello que pareció en algún tiempo desafiante, extraño, termina siendo asimilado por la misma cultura. Entonces el punk termina convirtiéndose en un ícono de la misma Gran Bretaña. Dentro de esa cultura del punk aparece un artista que es Jamie Reid, que va a trabajar con bandas como los Sex Pistols, trabajando en la parte gráfica. Y del punk pues van a derivar ahí por los laditos, por las periferias, una cantidad de subgéneros que van a abordar pues ese concepto de la contracultura de otra manera, y ese concepto del entendimiento de la música y de las maneras de ser y de pensar, de producir arte desde otros sentidos y perspectivas. Encontraremos el post-punk, el new wave, el dark wave y una cantidad de escenarios de experimentación que cada vez van a ser más transnacionales, ¿no? Entonces encontraremos que todos esos escenarios de los géneros de la música y de las producciones pues van a estar fuertemente relacionados, y la música híbrida va particularmente a empezar a nacer como en todo ese interés de relaciones, de diálogos. Y de hecho es curioso, pero el movimiento del hip hop pues estaba fuertemente interesado en el punk también, aunque no nos parezca dijéramos muy cercano, pues así es, así como el trip hop, que nace también en Gran Bretaña, y un género al que ya le hemos dedicado programas dentro de 433. Ya en los años 90 encontraremos de pronto en Seattle, en los Estados Unidos, una nueva emergencia de la música alternativa, que ya está como en otra relación de generaciones. Unos muchachos más jóvenes con bandas como Nirvana o Pearl Jam o Alice in Chains. Surge el movimiento del grunge. Y el grunge reinterpreta de muchas maneras toda esa historia precedente del rock, de muchísimos subgéneros, y va a tener una fuerte repercusión dentro de las personas que nacimos en esa generación de los años 80, ¿cierto? Y posteriormente los 90 o 2000. La moda pues entonces es desaliñada, los jeans rotos, los Walkmans para ese momento continuamente hacían parte de la indumentaria de la juventud, los tenis blancos, las camisas desprolijas, etc. Y en este caso quise hablar de la música para permitirme abordar de qué manera esas reivindicaciones de los derechos civiles terminan trazando unas nuevas rutas para pensar, para hacer, para producir y sobre todo para dialogar, que es lo que nos hace falta en los últimos días en nuestro país. Dialoguemos, reflexionemos, permitamos al otro que sea, y siempre procuremos estar en función de una interpretación de nuestra cultura, porque cuanto más interpretemos nuestra cultura, más podemos trascender sobre esas maneras de ser, y sobre todo más podemos dialogar con todo aquello que nos parezca diferente. Un abrazo para todos, espero que se hayan gozado este programa tanto como yo. Hasta la próxima.